De la universidad me echaron por fin, por la abertura de los sótanos, pero no en derrota. No volveré en persona, pero la idea que está en el lema hallará siempre un claro por dónde entrar. Una y otra vez, volverá a introducirse en las aulas, por el reflejo de las ventanas, cada vez que la universidad vuelva a estar en primavera. Jóvenes amigos, ya muy pronto tendréis que improvisar, capitán. Yo os dejo mi bandera. El día es vuestro, actuad con vigor y con prudencia. Reservad vuestras fuerzas porque la ruta es larga y muy ardua. Es ley misteriosa del destino que la conquista del bien ha de costar dolor y sangre, pero el éxito es alterno. Mañana, en las horas del triunfo, las manos de las nuevas generaciones izarán el asta de otras banderas más gloriosas, bordadas con las letras de oro de los principios eternos. Mi lábaro no estaba hecho para el lucimiento de los desfiles, es un airón de combate. Nada importa que lo borren de las placas que escribe la adulación y de los membretes del papeleo burocrático y de los estandartes que encabezan las procesiones del servilismo. Mi encargo es que el actual escudo con su lema lo dejes plantado en la trinchera más expuesta y bajo el fuego tupido de la metralla. Esto es algo que escribe José Vasconcelos en el texto clásico Los motivos del escudo, es una conferencia que pronuncia ante la Confederación Nacional de Estudiantes y es el motivo del escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México que con este lema y con este escudo lleva el sello de la impronta y el sello de Vasconcelos. Hoy vamos a hablar sobre la Universidad Nacional con motivo de su centenario. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, pues ya les dije, la semana pasada dedicamos el programa a hablar sobre los bicentenarios, las conmemoraciones, y reservamos un programa especial para hablar de la institución que acaso es lo más glorioso de estos 100 años, podremos decirlo, no nada más la única, pero quizá de las que más destacan, que es la Universidad Nacional, nuestra querida Universidad Nacional. Así que vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de ello y para hacerlo me acompañan nuevamente dos queridos colegas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Imposible mejorar la perspectiva para hacer estas consideraciones que la filosofía y la historia. Está Bernardo Ibarrola. Hola, Bernardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Alfonso Vázquez. Hola, ¿qué tal? Filosofía e historia. Estamos aquí comentando, yo tengo este libro, una edición muy rara En el ocaso de mi vida, de Vasconcelos, de aquí saqué este texto de Los motivos del escudo, pero no sabemos de qué año era. Este libro es del 57, 2 años antes de la muerte de Vasconcelos, así que no sé de qué año era este discurso que dio, pero es espléndida la perspectiva y vale la pena, por lo menos para introducir ahora nuestros comentarios, nuestras consideraciones, contrastar lo que podremos la otra gran directriz que fue la de Justo Sierra. Claro. El discurso de Justo Sierra, hay una parte en donde él fundamentalmente señala que la tarea fundamental en esos momentos, cuando estaban diseñando la universidad, a ver si lo encuentro, el texto dice que el propósito fundamentalmente es nacionalizar la ciencia, lo digo de memoria, nacionalizar la ciencia y mexicanizar el saber. Así es. Esa fue la gran perspectiva que Justo Sierra en el discurso de 1910, entre otras cosas, plantea. Tenemos entonces que para Sierra la universidad en esos momentos estaba cuajando el Estado mexicano, saliendo de una dictadura, o unos años o unos meses de que iniciara la revolución, estaba desde la perspectiva nacional y Vasconcelos con el lema desborda el recinto nacional y proyecta a la universidad en una perspectiva hispanoamericana, porque en el escudo, como sabemos, está el águila y el cóndor y está el mapa del continente hispanoamericano, por mi raza hablará el espíritu. Entonces, son estas dos grandes perspectivas ideológicas con las que se proyecta la universidad en sus primeras décadas. Sí, la idea es
A ver, hay en principio tal vez un equívoco provocado por el discurso, digamos, de los regímenes posrevolucionarios que tenían que deslindarse del porfiriato. Y este equívoco es plantear la verdadera fundación de la universidad a manos de Vasconcelos durante el régimen de Obregón. Esto es mucha gente, muchísima gente que trabaja en la universidad, parte de ese principio. La verdadera universidad es el proyecto revolucionario. Tiene mucho de cierto, porque tiene mucho que ver con la idea de echar a andar un mecanismo para nacionalizar el saber, para mexicanizar la cultura y todas estas cosas, por supuesto. Y Vasconcelos es innegable, es el hombre de la universidad, el lema es suyo, el escudo es suyo, se equivocaba, porque el lema no se quitó, cada papel burocrático acaba diciendo, por mi raza hablará el espíritu, sí. Así que se le fue, no calculó bien Vasconcelos, don José se equivocó en ese punto, pero yo creo que en realidad lo que tú decías al principio respecto de la carga original que la da el porfiriato, no como régimen, sino como tiempo, como una forma de entender el tiempo que está viviendo la fundación del país en ese momento. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está buscando dar un paso más hacia la creación de un Estado, digamos, moderno, según los modelos europeos, occidentales, y un Estado moderno que se respete debe tener una cosa que se llame Universidad Nacional, que haga estas veces, estos elementos. Por otra parte, también está obedeciendo a una lógica, a un desarrollo, digamos, del pensamiento, de la crítica de cómo está pensando. Si la Escuela Nacional Preparatoria, que es el hito educativo del siglo XIX, del juarismo, es el ascenso del positivismo, y hasta arriba don Justo, por supuesto, en realidad la universidad, y no hasta la época de Vasconcelos, durante el periodo revolucionario, va a ser el espacio donde el positivismo, en tanto paradigma educativo, se desmonte. Se desmonta. Así es. Y para cuando llega Vasconcelos, durante el lectorado de Dávalos, no de Dávalos es un poquito después, de Macías, de otras personas, y en los tiempos verdaderamente complicadísimos de la revolución, las modificaciones de planes de estudios, de programas, de carreras, han ido desmontando el positivismo y han ido aceptando los otros caminos, las otras personas, las otras líneas, al Ateneo, pues. Claro, claro. Sí, aunque bueno, sí, definitivamente la universidad nace bajo este influjo del positivismo, y sí, habría que remontarla a los principios del liberalismo juarista como la consecuencia de todo este proceso de la República restaurada, ¿no? De 1867, justamente cuando Justo Sierra asume las tareas del Ministerio, ¿no? De Instrucción Pública, la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Esos son los antecedentes de la universidad y que se prolongan a su fundación en 1910 y la consolidación, ¿no? Con toda esta cuestión del régimen revolucionario, ¿no? En esas dos instituciones se puede, digamos, ver refractada la dialéctica de conformación del Estado Nacional mexicano, sí. ¿no? Yo creo que sí. Es una de las grandes. Me llama la atención esto que dices o sea, tu tesis sería que ha habido un discurso del régimen postrevolucionario que trata, digamos, de eclipsar la obra de Vasconcelos para privilegiar la línea de Sierra, digamos. Por supuesto. Claro, porque... No, al revés. Eclipsar la línea de Sierra para privilegiar la línea de Vasconcelos, que era la línea, digamos, del discurso revolucionario. Porque fíjate aquí que en este libro de don Jesús Silva Herzog, otro grande, una historia de la Universidad de México y sus problemas, este es un libro que, primera edición es del 74, editado por Siglo XXI, o sea, despuesito del problema del 68, y en el índice no le dedica nada a Vasconcelos, o sea, el índice dice, la primera universidad de América, habla de la Real Pontificia, sobre la querella, que si es San Marcos en Perú o que si es la nuestra, las dos son de 1551, San Marcos, digamos, la cédula real de la de San Marcos es 12 de mayo de 1551 y la mexicana 21 de septiembre de 1551, pero bueno, es del mismo año. Sí, dice aquí que es una querella que no tiene sentido, pero bueno, la primera parte de la primera universidad. Luego, la Universidad Nacional de México, antecedentes autonómicos y la ley de 10 de julio del 29, la ley Basols y la plena autonomía universitaria, que es cuando Basols es secretario de Educación Pública, la ley orgánica vigente, una paz cuasi octaviana, 1948-1966, ya en
preámbulo del 68, el agitado periodo del doctor Barros Sierra y algunos problemas posibles y posibles soluciones. O sea que aquí Vasconcelos no tiene por lo menos un espacio en el índice, ¿no? Claro. Obviamente sí habla un poquitín aquí del escudo, nada importante. Pero nada importante. Entonces yo me quedé con la idea de que tú decías que se trataba de eclipsar, pero es al revés. No, es al revés. Es al revés. No, me extraña que don Jesús, que era director de la Escuela de Economía, tuviera esa postura, pero al parecer no le hace mucho caso ni a Sierra ni a Vasconcelos, va hasta 29, hasta la autonomía, que ese sería el otro hito. El otro hito, la autonomía, claro. Así es, como una forma ya definitiva de vinculación de la universidad con el Estado, ¿no? Que es hasta ese momento, porque desde la fundación hasta 29 las cosas son no complicadas, son complicadísimas. La relación es conflictiva, es tensa. A fin de cuentas, durante todo el periodo revolucionario, la universidad depende de la Secretaría de Gobernación. De Gobernación. En algunos momentos, claro. Directamente, en algunos momentos. Y desde la presidencia se está muy de acuerdo al respecto. Eso es una cosa que explica, por ejemplo, la capacidad de acción de Vasconcelos. ¿Por qué? Pues no tiene ningún problema mayor. Es hasta 29 cuando se crean los órganos, y los órganos que ya estaban hechos desde 10 por la, digamos, arquitectura de la institución que plantea Sierra, es hasta ese momento que comienzan a funcionar, como funcionan hasta ahora. Estas cosas que más allá de la crítica, que podemos hacer al rato luego, de forma virulenta, es muy estable. Seré despiadado, dice Bernardo, con la crítica. Tenemos aquí computados 42 rectores de la Universidad Nacional Autónoma hasta el 33. Antes era Universidad Nacional de México. El primero fue Joaquín Eguía Liz, fue rector, no fue Sierra. No. Sierra era el ministro de Instrucción Pública. El primer rector era Joaquín Eguía Liz, del 10 al 13. Y bueno, el actual es el doctor José Ramón Narro Robles. Pero tengo aquí, lo comentábamos antes de entrar a grabar, que después Bernardo me explica más esta cuestión, pero de los 42, muy pocos rectores, los rectores duran muy poco, muy pocos años. Valentín Camecruz, por ejemplo, del 14 al 15, pero es que estaban en plena revolución. Claro. Vasconcelos mismo duró un año, del 20 al 21. Alfonso Pruneda, del 24 al 28. Antonio Casio, 1. Roberto Medellín Hostos, del 32 al 33. ¿Quién más? Gustavo Vaz, don Gustavo Vaz, del 38 al 40, 2 años nada más. Mario de la Cueva, 2 años también. Y ya solo hasta el 48, claro. Luis Garrido dura 5 años. Y comienza la estabilidad. Claro, hasta ahí. Después viene, los voy a dar, Nabor Carrillo Flores, del 53 al 61, él se echa 8 años. Javier Barros Sierra, del 66 al 70, 4. Otro por acá, Guillermo Soberón, él dura 8 años, del 73 al 81. Luego José Sarucán, del 89 al 97, otros 8. Francisco Barnés de Castro, del 97 al 92, 2 nada más. Y Juan Ramón de la Fuente, 8 años estuvo. Pero tú me explicabas que la estabilidad tiene que ver fundamentalmente con la Junta de Gobierno. Yo creo, ¿no? Sí. La estabilidad yo creo que la podemos sobre todo apuntalar hacia la Junta de Gobierno, que es una estructura que, bueno, está conformada por personalidades universitarias que han destacado en el ámbito de su disciplina, pero cuya temporalidad ahí en la Junta de Gobierno es larguísima. Es larga, ¿no? Es larguísima, ¿no? Y bueno, y también ahí se faltó mencionar a Pablo González Casanova, que fue González rector, estuvo del 70 al 72. Del 70 al 72 también fue un periodo muy efímero, ¿no? Claro, que estuvo a cargo de rectoría. Pero sí, fundamentalmente la estabilidad, como lo señaló Bernardo, se plantea desde la estructura de la Junta de Gobierno, ¿no? Porque además llama la atención, como en la lista que das, los nombres relevantes, memorables, por una razón o por otra, de rectores, no son rectores de larga duración, son rectores de rectorado intenso, claro, pero puede ser corto, claro. ¿no? Y no tiene que ser necesariamente negativo, o puede ser muy positivo, pero tiempos cortos. Mario de la Cueva, por ejemplo, que es una persona respetadísima en el ámbito académico, en el mundo de los abogados. Es el maestro de los grandes políticos, abogados. Claro, de 1 año, 2 años, es poquito tiempo. Sí. No, en realidad la estructura, la estabilidad está en la Junta, que en realidad es como un senado clásico, con gentes que llegan ahí y duran un montón en el cargo, de tal manera que incluso está señalada la salida o por tiempo o por edad. Así como los jueces o como los senadores en la época clásica, pues, porque la idea es eso, la estabilidad, que puedan estar ahí pensando y trabajando en términos no inmediatos, claro. No inmediatos, que estén trabajando a los medianos y largos plazos.
Y eso ha funcionado bien. Es un órgano pues, que ha funcionado en el sentido y con la idea, digamos, muy vasconceliana, muy sierreana, de que la universidad subsista, sobreviva, como cosa, como ente, como proyecto, que ha funcionado. Ya que funcione como que quisiéramos que lo hiciera es otra historia, pero de que funcione con esa estructura se consiguió. Y entonces eso, de repente la Junta, pues eso, se ha equivocado al designar rector. El caso más evidente, más cercano sería el del doctor Barnés, que tiene un rectorado complicadísimo. Que fue 97, 99, Así es, ¿no? Que fue la tremenda crisis. No, yo creo que es la mayor crisis que ha vivido la universidad. la mayor crisis. No creo que haya habido una más grave. No creo que haya habido una más grave. O sea, supera el 68. ¿Tú qué crees? Pues yo pienso que son periodos distintos, pero bueno, mantener casi un año la universidad paralizada, pues sí tiene una consecuencia, ¿no? Tanto en el ámbito mismo de la dinámica de la universidad como en el ámbito político. Y o sea, institucionalmente fue, claro, orgánicamente fue más. Sí, porque claro. separan las tareas de investigación, Claro, separan justamente esa dinámica, ¿no? De las clases. Hay los estudiantes buscaron en ese momento otro tipo de opciones educativas y fue un momento muy crítico para la universidad. Hay una curva, yo no sé si la maneja abiertamente FIMPES, que es la Federación de Instituciones de Educación Privada, pero hay una curva de acceso o de matrícula de escuelas privadas de educación superior, y la curva es perfectamente ubicable, es 99. Comienza ahí, ¿no? Ya iba, había una tendencia ascendente para aumentar la matrícula de gente inscrita en escuelas superiores privadas, en Ciudad de México, pues, pero la curva verdaderamente es 99 indiscutiblemente. Y lo grave es que la curva ya no se detiene. Ya no se detiene hasta la crisis de 2008, 2009, que baja un poquito. Y que las escuelas privadas comienzan a tener problemas para que la gente que está dentro pueda pagar las colegiaturas. Pero eso tiene que ver más allá de con asuntos de la gente que no puede ir a estudiar o que está metida. Eso, ya están acabando sus carreras la generación de la huelga. 10 años después, todavía se siente. No, es que yo entré en 99, me salí, me dediqué a otra cosa, me pude hacer esto. Sí. Es decir, fue toda una, digamos, lógica de continuidad que se rompió para los estudiantes, Es verdad, por sí. una parte. Por la otra, para los profesores, para los académicos, ya no sabían a qué se dedicaban, quiénes eran, qué eran. Es decir, 68 es el gran conflicto, pero no es un conflicto intrauniversitario, es un conflicto social, donde la universidad está en una parte y donde los alumnos marchan detrás de Barro Sierra en muchas ocasiones. Sí. Sin problemas. Podía caerles bien Eso o no fue, caerles claro, fue bien, fundamental eso. pero el jefe es el rector. Era el rector, eso. Lo que decíamos hace ratito, cuando las cosas se complican, presenta la renuncia a la Junta le dice usted no renuncia y seguimos con usted. Y Eso entonces, fue lo que pasó con Barro Sierra, ¿no? así es. Y ¿Y entonces, qué político puede hoy hacer eso? Pocos, ¿eh? Claro. Se cuentan con los dedos. No, de y la ahí tienen que... O sea, que los jóvenes lo sigan. Claro. Y además el representante de una institución, ¿no? Y sería bien interesante, bueno, no es necesario rescatar a don Javier porque es verdaderamente muy respetado y muy querido, pero no era un personaje que buscara la aprobación y la simpatía de manera gratuita, es lo que pensaba que tenía que hacer. Y por eso pues funcionaban las cosas. Con todo, con que la universidad en 68 no está, digamos, no es un monolito, hay muchas posiciones, No, evidentemente, pero en conjunto el conflicto no es adentro. El conflicto es de la universidad con el Estado. Con el poder político. Con el poder ¿no? político, abiertamente. Y en 99 no es el caso. Sí. En 99 el conflicto es intrauniversitario. Por eso creo que es Esa es una mucho gran más grave. diferencia, ¿no? Y eso, pues bueno, fortalece la tesis de Bernardo de que el 99 es más grave aún que el 68. Y bueno, uno, con la reflexión que hace, podríamos pensar qué tanto fue deliberada esa estrategia, ¿no? Si hubo alguna estrategia en el 99 para justamente detonar estas opciones de la educación privada, habría que ver hasta qué punto esto pudo haber sido deliberado. Y lo planteo así porque también hay que señalar, hasta antes de la alternancia, hasta antes del año 2000, había también un vínculo muy estrecho entre el poder político y la universidad. No, claro. Ciertamente la Junta de Gobierno ha funcionado como una estructura que ha mantenido la estabilidad de la universidad, pero se decía, ¿no?, de que la rectoría era una decisión presidencial. Claro, no en el sentido de que el presidente va a decidir. No un dedazo, pero sí exacto, pero hay era un mecanismo en donde la presidencia cuenta, y no cuenta poco. Yo me imagino que habría algo así como un veto.
¿no? Quizá. Imagino. Estos sí y este que vaya, ¿no? Estos, o igual al revés, un veto negativo, estos no, por acá no. No lo sabemos, pero en todo caso, sí queda claro que los mecanismos de la Junta aprendieron a vivir muy bien en el régimen priista. Y el régimen priista aprendió a convivir también con ellos. Es decir, en realidad no eran empleados. Sí, no. No eran empleados de la Secretaría de Educación Pública ni de Gobernación. No. Iban con su lógica y la lógica iba casi siempre en función de la supervivencia de la institución. Y en ese sentido, yo no sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que son elementos que nos siguen dividiendo en la universidad. Bernardo, déjame, vamos a quedarnos aquí. Tengo que hacer un corte. Adelante. Mantén la idea. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Bernardo Ibarrola y Alfonso Vázquez sobre la UNAM. ¿Mantuviste la idea? No sé, vamos a ver. No, lo que decía, a lo que opina Alfonso, es que una cosa que a la fecha nos sigue tal vez dividiendo, o no dividiendo, es un tema a los universitarios, en el que no estamos de acuerdo, o que tal vez no estemos de acuerdo. Intento resumirlo, más allá de las posiciones políticas o pedagógicas, ideológicas, Sí. tiene que ver con si la universidad es una cosa, pues, una cosa que se entiende por ella misma, o si la universidad es parte de otra cosa. Evidentemente siempre es parte de otra cosa, pero yo creo, soy de los que me pongo ya de un lado, de los que creen que la universidad es una cosa desde 1910 y que así ha seguido siendo una cosa por eso, porque mucha gente en rectoría, en junta de gobierno, en direcciones de facultad, ha entendido que independientemente de que estemos de acuerdo o no, que independientemente del tono que tenga el diseño institucional, los programas, los planes de estudio y todo lo que ustedes gusten, la idea de la universidad como una entidad de educación superior, de investigación autónoma, debe mantenerse. ¿Cómo? Pues casi como sea. Y en ese sentido, el vínculo con el poder político federal siempre ha sido curioso, digamos. No podemos hacer la historia, pero no ha sido fluido en muchísimas ocasiones. Es decir, es evidente en una primera fundación a contrapelo del poder revolucionario, dabas, por ejemplo, el nombre de un rector Gama, es un rector puesto por el gobierno de la Convención. Inmediatamente cuando llegan los carrancistas. Claro, Valentín Gama, es primo. 14-15, plena Convención de Y Aguascalientes. es primo de Soto y Gama. Ah, ¿sí? Sí, claro. Eso no me sabía. Sí, claro. Porque aquí hay que recordar, el presidente es Eulalio Gutiérrez de la Claro. Convención y el secretario de Educación, José Vasconcelos. Así es, exacto. un momentito. Un momentito. Claro, incluso en estos años tan raros de la Revolución, es rector, por lo menos nominalmente, un tal Otilio Montaño, Ajá. que es una cosa preciosa. El profesor y redactor legendario del Plan de Ayala es rector de la universidad y la trata bastante mal, por cierto, no la quiere nada. Hay tiempos, pues, en que el Estado, bueno, es eso, se van los convencionistas, llegan los carrancistas, ponen a Macías será, pues eso, de los padres de la Constitución, empleado hombre de todas las confianzas de Carranza, mantendrá el perfil muy bajo, y todo el tiempo revolucionario habrá una relación, digamos, de sometimiento de la universidad, porque no crece, no se mueve, pero están ahí las estructuras. Y es a partir de Vasconcelos que empieza el proyecto, y hay momentos de una tensión descomunal. La época de Cárdenas, el vínculo entre Cárdenas y la universidad no es malo, es malísimo, ¿no? Hay una enorme tensión que se va arreglando por este hecho, de mantengamos la universidad más o menos a todo trance, ¿no? A pesar de que en ese momento el rector era, bueno, en los últimos 2 años, ¿no?, del cardenismo, que era Gustavo Vaz, ¿no?, Así el es. rector de la universidad. Sí, hay una serie de situaciones conflictivas. Pero retomando la reflexión que hace Bernardo, yo justamente se me ocurre, estoy pensando, bueno, si en la universidad no se puede explicar por otra dinámica ajena a ella misma, entonces algo sucedió ahí para que se pudiera propiciar este paradigma que fue el 99, ¿no? Algo no funcionó entonces de todo bien para que explotara de esa manera, por ¿no? supuesto. Entonces, desde afuera y desde adentro, sí. Entonces, digo, yo pienso que si bien es cierto de que no se puede pensar a la universidad desde otras dinámicas ajenas a ella misma, el hecho es de que, bueno, la suma de sus contradicciones, la suma de sus cuestiones, asuntos sin resolver, explotó de una manera pues tremenda en el 99, que en buena medida nos estamos todavía reponiendo de eso, pero que algo sucedió ahí, habría que hacer ese balance crítico, ¿no? Sí, como dices que los jóvenes que están ahorita terminando su carrera son los de la generación de esa huelga, Es decir, digamos. todavía quedan 10 años después
cuando lo normal es eso, 4 años de estancia, un par de años más para la titulación, todavía quedan, sentimos elementos de la resaca del 99. Y sí, este es un buen truco, por si algunas reuniones se te ponen aburridas y hay universitarios, háblales del 99. Todos se van a aprender y todos se van a pelear. Todavía. Está todo, las divisiones se mantienen. Ya están menos calientes, Claro. ya no llegarán a los golpes, como se llegó, Sí, en sí, sí. muchas ocasiones, pero es decir, las posiciones siguen siendo casi virulentas y son intrauniversitarias. Ujú. Por primera vez. Esto yo creo que sería muy buena idea tener programas sobre los movimientos estudiantiles y los conflictos estudiantiles, porque esto no ocurre con el CEU en los años 80. A eso iba. No. ¿Por qué dices que no ocurre la discrepancia de posiciones, dices? De tal nivel. De tal nivel, sí, porque en el segundo estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario, en Todos, el 87, perdón, todos más o tienen, menos. o sea, por lo menos Ajá. 68, 88 y 99 tienen que ver con reforma universitaria, aumento de cuotas, más o Sí, menos, ¿no? algo así. Además de Sí. muchas otras cosas, ¿no? Sí, Sí. sí. Perdón, entonces, Bueno, el CEU tenía un importante, digamos, importantes académicos que estaban con ellos, ¿no? en ese movimiento, y se logran generar estas mesas de diálogo en el auditorio, ¿no? Así Justo es, Sierra, así es. se transmiten por Radio Universidad. Digamos que hay una disposición a dialogar, ¿no? Y hay una salida universitaria, Sí. que luego lleva al Congreso, Exacto. que es una salida típicamente universitaria, que es un Congreso fundacional. Y que, bueno, que tampoco ese Congreso no se cumple tampoco, No, ¿no? ¿Verdad? no, O sea, pero en todo caso el mecanismo está. El argumento posterior es, el Congreso fue un engaño. Yo creo que puede haber sido utilizado después como un engaño, pero en un principio fue un ejercicio espléndido de diálogo. Largo, por supuesto conflictivo, tenso, etcétera, pero es eso, la universidad estaba hablando entre ella, con posiciones bien diferentes, pero hablando. En 99 dejó de hablar. En 99 hay muchísimas imágenes, hay de todo, pues me queda muy claro, pero las imágenes de momentos de violencia simbólica extrema son muy difíciles de acomodar. Es decir, pensar en actos de humillación stalinista a profesores de ciencia política, pantalones abajo, caminando como patitos en Claro, el sí, sí, patio, sí, ¿no? son Sí. descomunales. Sí, sí, sí. Alumnos haciéndole eso a sus profesores en la Facultad de Ciencias Políticas. Claro, Mm. eso es terrible, desde luego, ¿no? Pero yo sí insistiría, bueno, ¿qué fue lo que sucedió Claro, en estos 12 claro, años, del 87 al 99, para llegar a ese tipo de eventos en los que nosotros realmente, digamos, nos indignamos, pues, ¿no? Pero habrá que explicar ese tipo de ¿Y cuál sería una situaciones. hipótesis? No lo sé. El régimen... Mira, lo dice Bernardo, el Congreso en su momento funcionó más que como válvula de escape para hacer un ejercicio auténtico de reflexión en torno a la universidad, las mesas de discusión, el nivel con el que se participaron, pero después se abandonó. El problema es eso, la falta de continuidad y también el hecho de que la universidad pues es esencialmente conservadora. Hay una legislación universitaria, Sí. un estatuto, ¿no? Sí. que viene desde el 48, desde hace medio siglo. Entonces, conservador, esa realidad ya no expresa la dinámica de la propia universidad. Se había fundado para una población, ¿no? Para jóvenes Chiquita, claro. pequeña. Ahorita son millones la gente que habita México y son aproximadamente 300,000 estudiantes en la universidad. Es un paisito. Es una universidad de masas que ha Sí, sí, crecido. sí. Entonces, no hay una legislación, no hay una estructura que se adecue a esa realidad, entre otras cosas, ¿no? Y también esto, la simulación, la falta de continuidad Así es. y la falta también de consolidación de auténticos espacios de representatividad para Así que se es. pueda llevar Así este es. diálogo, practicarlo. Así es. Estamos hablando de los coloquios que se llevan a cabo hace poco en la universidad, pues lo que predominó, como tú lo señalabas, La ¿no? autocomplacencia. Era muy Un complaciente. retórico, un discurso, ¿no? Autocomplaciente. Ya las últimas ya no las vi, las que iban entrando a los asuntos complicados. Me hubiera gustado ver por dónde iban. Porque es bien complicado, pero es cierto, lo que dices es totalmente cierto. Es una universidad con una estructura organizacional y jurídica conservadora. Eso es un hecho. Que no se ha modernizado porque no se ha podido modernizar, y yo creo que esto tiene dos explicaciones. Una, que se usa, bueno, que es evidente, no se ha querido modernizar por temor o por falta de voluntad de quienes ejercen adentro el poder de manera informal. No es ningún secreto, tenemos una especie de aristocracia universitaria que está por ahí y que funciona con unas reglas que yo no he podido entender, a pesar de que vivo en la universidad de hace 20 años, sigo sin entenderla muy bien, Ajá. porque es informal. Esa es una primera evidente razón para evitar la modernización, el cambio. Pero otro, que es mucho más grave
creo, para este proyecto de largo plazo y que se plantea muy poco, es que en realidad, y esto se discutió en el Congreso, en realidad ir más allá supone regresar, enviar el expediente a San Lázaro, al Congreso. Y en el Congreso puede pasar lo que sea. Y ir más allá en el sentido de una reforma. Si se reforma la ley universitaria, eso no lo puede hacer la universidad. Eso lo hace el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión puede reformar en un sentido o en otro. Pensemos en la Ley de Derechos Indígenas en la época de Fox, por ejemplo. Llegó una muy bonita ley y el Congreso la puso de cabeza. Y entonces la posibilidad de una reforma, digamos, general, estructural, tiene aquí sí resonancias que tienen que ver con el Estado Nacional. Claro, sí. Y entonces es entrar a un espacio no peligroso, sino peligrosísimo. Claro. Si era peligroso en la época o en las épocas en que, aunque fuera de dientes para afuera, los regímenes de partido prácticamente único, como dijo no sé qué presidente, por lo menos dientes para afuera, decían que la universidad era muy importante y que era el semillero de sus intelectuales y un punto importante en su régimen. Si en esa época ya era peligroso, era una época donde el poder federal está en manos de un grupo que explícitamente no quiere a la universidad, no es implícito, es explícito, mandar el paquete de reforma al Congreso es verdaderamente peligrosísimo. Claro. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento, ¿qué condiciones a nivel nacional deberíamos tener para llegar a una discusión real, genuina, auténtica, para modernizar en serio la universidad? ¿Con qué argumentos? ¿Con qué elementos? Porque es una cosa gravísima, no sé cuál sea tu opinión, Sí. pero la discusión en nuestra facultad sobre la universidad es pobrísima. Es nula. Es nula Es en nula. la de filosofía y letras. Sí, Es sí, sí, poco- no, ¿Cuál es? no Sí, existe, donde no más existe. politizada hay siempre es en ciencias, ¿no? En ciencias, pero también, o sea, no veo ninguna facultad que No, genere estos espacios, ¿no? De no. reflexión, de diálogo. No. Como estas conmemoraciones. Al margen de un congreso de conmemoración. Sí, exacto, ¿no? Solamente cuando hay conflictos y cuando ya se trata de canalizarlos por la vía política, por la vía institucional, Ahí se hace es algo. cuando surgen estos grandes congresos, pero que a la larga no tienen continuidad porque digamos que la coyuntura se pasa, la efervescencia también se evapora Se y disipa las todo. cosas siguen igual con su mismo rumbo. Yo pienso que si la universidad tiene que fortalecerse y para fortalecerse tiene que recuperar su dinámica o seguir el curso de ella, la responsabilidad está en los académicos, en los estudiantes de formar estos espacios de discusión no complaciente, en donde realmente se haga un examen crítico de las condiciones actuales en donde se encuentra la propia universidad, porque también pienso que si nos vamos con esta lógica de calcular de cuándo es conveniente o no Claro. Sí, estás presentar como- una reforma, pues nunca se hace nada, Nunca ¿verdad? se hace. Con ese tipo Nunca de, se va a poder, claro, exacto, de ¿no? cálculos, Entonces, claro. Sí, con elecciones cada 3 años de congreso, sí. Sí, no, entonces más bien generar esos espacios al interior de las Claro. facultades, al interior de la universidad, pero ya no bajo este tipo de tonos complacientes, sino solamente invitando a profesores eméritos, a profesores que son realmente geniales, pero que también hay más voces al interior de la No, por universidad. supuesto, no, y por esos deben de supuesto. ser también puestas ahí en los foros de discusión. Así es. No, es un asunto bien complicado, es cierto. Es decir, se tiene que discutir y se tendrá que discutir a partir de dinámicas que no existen, Exacto. que no están en ninguna parte. Es decir, yo les digo a mis alumnos para provocarlos, pero es que es cierto que casi cualquier universidad privada tiene más y mejores órganos de representación estudiantil ¿Sí? que los nuestros. Sí, sin duda, sin duda. Pero eso sí no tengo la menor duda. Nosotros tenemos lo que solemos llamar actividad estudiantil o movilización estudiantil, pero de estudiantil en términos de representatividad estudiantil no tienen nada. Y aquí sí no hay la menor duda. Es decir, las asambleas las constituyen 15 personas, que además se pelean, Sí. y luego son 7 y 6, unos son las asambleas verdaderas y otros son las asambleas auténticas, Claro. y luego ya son 3 y 3 de los auténticos originales y los auténticos renovadores. Y ahí nos vamos, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de 4 personas. Tenemos en la ley conservadora todo un capítulo de organización estudiantil, completito, que nadie usa. Que está ahí. ¿Cómo vamos a usar nosotros, los que nos queremos organizar de manera revolucionaria, un código viejo? Parece que sería como el argumento que está atrás. Usemos algún código para poder organizarnos en la facultad. Sí. No podemos ponernos de acuerdo ni de cómo administrar la cafetería, los alumnos. Y los argumentos respecto de un tema tan pueril,
como la cafetería van en sentidos diametralmente opuestos. O sea, hay trotskistas, anarquistas respecto a la cafetería, Claro, casi, que es, ¿no? subsidiamos la alimentación en CEU. Es una idea interesante que habrá que discutir, pero es una idea obvia. Claro. Por poner un ejemplo que está en este momento en la facultad, cuando los estudiantes de la facultad están discutiendo eso y ni siquiera se pueden poner de acuerdo con eso, pues quiere decir que no hay discusión, que en realidad hay otra cosa. Sí. Y ahora y lo interesante es para volver a este punto que señalabas, Bernardo, de que estos estudios de ingresos a universidades privadas tiene como punto de inflexión el 99, platicando con otro colega que desafortunadamente no pudo venir aquí al programa, lo había invitado, también me decía que no necesariamente esto fue en beneficio de la educación privada, porque según la tesis que más o menos me esbozaba era lo siguiente: tú tienes a la Universidad Nacional pública y luego universidades privadas con sus colegiaturas considerables, con cierto prestigio, digamos, que tienen, ¿qué te gusta? La Iberoamericana, el TEC de Monterrey, el ITAM, etcétera, ¿no? Concediendo que hay nivel ahí, etcétera. Bien. Dice, lo que pasó con estas nuevas universidades privadas no es que todos se hayan ido al ITAM o al TEC o al Ibero, sino que surgió un estrato de gran, ¿cómo decirlo?, un estrato medio de universidades, digamos, pequeñitas, improvisadas, técnicas, de nombres X, Y, Z, que va y de muy mala calidad, o de cursos totalmente muy express, etcétera. Eso es un problema grave porque, digamos, el argumento que quieren meter desde un punto de vista mercantil, económico, es, no, claro, es que la competencia va en beneficio de la calidad. Es decir, a mayor, como les encanta decir los tecnócratas, a mayor competitividad, mayor hacen estas correlaciones, ¿no? A mayor competitividad, mayor competencia, mayor calidad. Pero esto no aplica en la universidad. Lo que pasa es que eso va en decremento, porque el que no puede entrar a la UNAM, pues no se va a ir al ITAM en caso de que el ITAM tenga calidad. Se va a donde pueda irse. Se va a la universidad Mario con López. Unas familias que hacen esfuerzos verdaderamente increíbles para pagar esas colegiaturas que a fin de cuentas funcionan un poco como fraude. Y no porque tengan mala intención necesariamente, sino porque en realidad la educación que están pudiendo proveer no va a satisfacer las expectativas ni las posibilidades de movimiento social que la universidad tradicionalmente ha desempeñado. Hacía poquito salió una estadística, se publicaron los resultados de una encuesta muy grande sobre egreso de la universidad, sobre egresados, una cosa muy, muy grande, no sé cuántas entrevistas, durante cuántos años. Y hay un montón de datos verdaderamente increíbles. El primero sería que la universidad sigue siendo, la UNAM, por supuesto, un espacio de movimiento social. O sea, de ascenso, hablamos claramente. De ascenso social, sí. Es decir, ¿cómo se mide? El no sé qué %, pero estamos arriba de la mitad, es la primera generación de universitarios en su familia, que es un dato duro. Es decir, se puede medir de otra manera, pero si la primera vez que en tu familia hay un universitario eres tú, quiere decir que el lugar a donde fuiste permitió este movimiento. Segundo, la mayoría o la inmensa mayoría de los egresados sigue trabajando en un área directamente relacionada con su ámbito de estudios. Este mito del estudiante de la UNAM taxista es eso, un mito. Un mito. El estudiante de la universidad privada chiquita taxista no lo es. Eso es. Ahí está. Ahí está el fraude. Y este principio bárbaro, absurdo de principio de competencia para equilibrar mercados es verdaderamente impresentable en una universidad. Cualquier parte del mundo. Que cualquier gobierno lo plantee. El asunto es que los gobiernos lo plantean. ¿No? Yo, para irnos al corte, les comento una anécdota. Estaba con una persona comentando que en el despacho de abogados donde trabaja, el dueño del despacho, un cretinazo, por el comentario que me hizo, estábamos esta persona y una amiga mía española. Y entonces el comentario fue, no, es que mi jefe dice que cuando le llega un currículum de la UNAM, de entrada lo descarta y solamente se concentra en currículos que vengan de la Universidad Panamericana, del ITAM o de la Ibero, porque de entrada sabe que esos hablan inglés. Eso dijo este hombre, ¿no? El cretino de abogado, que bien. Y entonces mi amiga española dice, oye, qué raro, porque en España la única universidad que se conoce es la UNAM. Claro. Esa es la paradoja, ¿no? Que internamente, digamos, esta gente acomplejada y además ignorante de las instituciones que existen,
vive con estos complejos, pero fuera del país, la única universidad que representa a México es la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hacer un corte más y estamos de vuelta en un minuto con ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta. Faltan muchas cosas por decir sobre la UNAM, sobre todo cosas tanto buenas como malas. Entonces voy a decir rapidísimo algunos datos para que queden, ¿verdad? Para que consten actas. La información que yo saqué aquí de internet, de 2007 el cómputo, hay 35,000 profesores, estudiantes 290,000, bachillerato de 106,000, de pregrado 163,000, posgrado 21,000, la mascota es el puma. Tenemos 9 planteles de preparatoria, ¿no? Prepa 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9. Tenemos Colegio de Ciencias y Humanidades, los CCH, son 5 planteles. Alfonso es profesor en una de ellas. Plantel Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, Sur y Vallejo. Tenemos nivel universitario muchísimas facultades: arquitectura, ciencias políticas, contaduría, derecho, economía. Después todas las facultades de estudios superiores, las FES, Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala, Zaragoza, la Facultad de la Egregia, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Odontología, Psicología, Química, Escuela Nacional de Artes Plásticas, de Enfermería y Obstetricia, Escuela Nacional de Música, Centro Universitario de Teatro, Centro de Enseñanza para Extranjeros. Tiene la UNAM escuelas de extensión en Chicago, en Los Ángeles y en San Antonio, institutos con investigación científica, tiene muchos. Astronomía, esto yo creo que es fundamental, estos institutos es fundamental. Astronomía, biología, biotecnología, ciencias del mar y la limnología, ciencias físicas, ciencias nucleares, ecología, física, fisiología celular, geofísica, geografía, geología, todos estos son institutos. Ingeniería, investigaciones biomédicas, matemáticas aplicadas y en sistemas, investigaciones en materiales, Instituto de Matemáticas, neurobiología, centros de ciencias aplicadas, ciencias de la atmósfera, ciencias genómicas, investigaciones en energía, en ecosistemas, en nanotecnología, en astrofísica, muchísimos programas, más institutos por aquí tengo, y esto lo bajé, ni siquiera es la página de la UNAM, esto es Wikipedia. Y en fin, muchísimas centros de humanidades, ¿no? Centros culturales, históricas, sociales, filosóficas, económicas, etcétera. O sea, todo lo bueno que hay muchísimo. Iniciamos diciendo que este es quizá la institución. Para que recuerde aquel bobo que dijo que de la UNAM no ve un currículum de la UNAM, lo desecha porque no habla inglés. Ve la miseria y el complejo. El complejo de los mexicanos. Hace muy bien, complejo de inferioridad. Hace muy bien, le ahorra un mal trago a nuestros egresados, que vayan a platicar con los retrasados mentales, que vaya a trabajar nuestro egresado con otra persona. Esa es una muy buena idea. La selección es doble. Claro. Alguien que hace eso, en efecto, no debe tener que hacer nada con la universidad, y ese alguien que hace eso, muy seguramente estudió en un lugar que cabría en uno de los patios internos de la facultad más chiquita de la universidad. Es verdad, sí. Y nunca ha visto tantos libros en su santa vida como los que habrá en casi cualquier biblioteca de la escuela más pequeña de bachillerato de la universidad. Es decir, no tiene ni idea. Claro. Dejémoslo ahí, ese no es el punto. Lo que yo quería decir de bueno, no sé si de bueno, para explicar la complejidad del problema muy rápidamente, es que en realidad, y vuelvo con Vasconcelos y vuelvo con Sierra, es que la universidad hizo las veces en educación superior de lo que en su tiempo hizo la Secretaría en educación básica. Era en realidad el órgano estatal, aunque no estuviera sometido formalmente al Estado, de regulación, control, planificación de la educación superior y, como queda muy claro, de la investigación superior. Eso ya no es así, ya hay muchos otros ámbitos de investigación, por supuesto, no hay que negarlo, pero si no hubiera todo esto, este país sería otro. Claro. Sería totalmente otro. La universidad no es una universidad nada más, es una universidad, es una Secretaría de Cultura, es un centro de investigación, es un montón de cosas, donde ocurren muchas cosas y donde hay, por supuesto, o habría muchísimo que hacer para que ocurrieran mejor, ¿no? Claro. Sí, bueno, en esa perspectiva lo positivo que tiene la universidad es su existencia misma, una institución consolidada que ya ha cumplido 100 años,
la gratuidad de la educación, la máxima expresión de la educación pública en nuestro país también la tiene la universidad y eso debe ser preservado y hay un acuerdo, ¿no?, entre las principales élites al interior de la universidad que se manifiestan porque la gratuidad y el carácter público de la universidad tiene que mantenerse, ¿no? Eso ya es un avance y es un logro histórico también que producto de todas estas movilizaciones estudiantiles a las que ya nos hemos referido. También ser por mucho tiempo y todavía seguir siéndolo una institución que fomenta la dinámica social en la población. Y, como lo señaló Bernardo, tener esta triple función, no solamente dedicarse a la enseñanza, a la formación de generaciones, no solamente dedicarse a la investigación, sino también a la difusión y a la extensión de la cultura. O sea, hacer una cultura para los mexicanos y también para, bueno, desde luego que para los universitarios. Esas son sus principales fortalezas, ¿no?, desde mi perspectiva. Y desde luego que también tiene debilidades, tiene contradicciones. Pasemos un poco a ellos porque nos quedan más o menos 5 minutos ya. Es burocrática. Burocrática. Es increíblemente burocrática. Ese es un problema central. Tiene pocos instrumentos de control auténticamente académico en muchos aspectos. Es decir, aunque el mérito académico cuenta y prima, no es el único. De ninguna manera. Prevalecen otro tipo de criterios extraacadémicos. También hay criterios extraacadémicos que deberían estar borrados. Tiene un problema heredado a partir de los años 70 sobre una especie de idolatría de lo popular, por lo popular. Es un principio del cual no se puede prácticamente ¿Te refieres hablar. pero ¿en qué sentido, digamos? El problema es que se instrumenta en muchos niveles. Es decir, si es popular, o si es colectivo, o si es de alguna forma democrático, ya no se puede discutir. Eso es muy importante. Y es muy complicado de explicar porque nos paran en muchas iniciativas. Yo insisto con mis alumnos, no podemos organizarnos porque 15 personas se están adjudicando la representación de 8,000. Y eso pues pasa por un principio de organización elemental que tiene que seguir reglas, ¿no? Y esto como es de la misma forma que hay una especie de aristocracia que maneja las cosas de lejos, hay una especie de valores o de principios no reflexionados desde abajo o en la vida colectiva cotidiana de la universidad que impide que nos organicemos para pelear por nuestros intereses y por nuestras necesidades. Es como una ideología asambleísta, populista, digamos, que permanentemente está viciando yo todo. creo que más bien sería eso, ¿no? Más que lo popular, esta ideología, ¿no? Esta ideología, esta asambleística, que sobre todo exalta valores como el espontaneísmo, como el voluntarismo, y que no se genera un auténtico proceso de reflexión de todos los problemas que nos interpelan. Yo lo plantearía de esta manera. Hay mucho activismo estudiantil en la universidad, pero no está formalizado de manera institucionalmente y no tiene ese peso representativo que debería tener. Y justamente para generar estos espacios de reflexión crítica, para fortalecer a la propia institución, ¿no?, de la universidad. No lleva prácticamente nada. Exacto, ¿no? Y también en algunos institutos que están copados por estas élites académicas, estas élites científicas, predomina esta visión antipopular, ¿no? O sea, a veces confunden criterios de excelencia académica con mecanismos de exclusión, ¿no? Claro, y así hay que plantearlo. Que también es muy perniciosa esa. Entonces, sí, la universidad es una universidad de masas, una universidad popular, pero también es una universidad que en algunos de sus apartados practica ese tipo de prácticas, ¿no? Y insisto, no puede seguir operando la universidad bajo las mismas reglas de hace 50 años. Y además se tiene que tener claro al respecto hay que entrarle a eso. Una educación de bajo nivel o es un regalo envenenado, es un dulce envenenado. No, es una traición. Es traición. Es un fraude. Es un fraude. No es un fraude. La palabra es un fraude. No se puede hacer. Eso no se puede hacer. Entonces, pero sí, indudablemente a pesar de todo eso la universidad pues sigue siendo, ¿no?, la institución rectora sin duda. La educación, de la investigación en México. Es en ese sentido una universidad, una institución fundamental, y como lo dijo en su momento Juan Román de la Fuente, yo pienso que para ningún otro país la universidad significa tanto como para México. Muy bien, tenemos que irnos. Les agradezco muchísimo, Bernardo, Alfonso. Es un placer. Y habrá que seguir hablando sobre esto, ahora a lo mejor centrándonos más en política y universidad. En otro programa lo haremos. Espero que les haya parecido interesante lo que hemos dicho aquí. Nos vemos la próxima.